Simón, hijo de Jonás, apodado por Jesús primero como Cefas y luego como Pedro, fue el más destacado apóstol de Jesús y el primer jefe de la Iglesia de Cristo. Supuestamente nacido en Betsaida, Galilea, a fines del siglo I a.C., era un pescador del mar de Galilea, un rudo galileo franco e inconstante, sin estudios, impulsivo, generoso y dotado de una gran personalidad. Pasaba del temor a la temeridad, de la cobardía al entusiasmo, de la ceguera intelectual a vivir destellos de inteligencia. Su hermano Andrés le dijo un día: «Hemos encontrado al Mesías». Con estas palabras, Simón supo la buena noticia que esperaban durante tantos años el pueblo de Israel. ¿Por qué dudar más? Llévame a él. Jesús conquista su espíritu en el mismo instante en que reconoce su presencia. «Tú eres Simón, el hijo de Jonás. En adelante te llamarás Cefas», le dijo Jesús. Palabras de conquista que más tarde se completarán en ocasión de la pesca milagrosa en el mar de Cafarnaún. «Señor, un pescador como yo no es digno de tener a un profeta en su barca». Y Jesús le responde: «Ven conmigo, cree en mi palabra y yo te haré pescador de hombres», relata San Lucas en su Evangelio. Simón Pedro fue siempre el mismo, un ser humano que captaba la simpatía de los que lo veían al lado de Jesús. Incluso en los momentos culminantes de la pasión de Jesús, niega 3 veces a su maestro. Puede comprenderse el terrible drama en que se reflejan las actitudes humanas frente al Creador. Luego de la crucifixión y muerte de Jesús, Simón aparece como otro hombre. La fe en la de Pascua, su firme creencia en la resurrección, hace extinguir toda duda, todo temor. Es el primero, junto con Juan y María Magdalena, en correr a buscar al resucitado. También relata San Lucas en el Evangelio que antes de la ascensión, Jesús pregunta a los discípulos: «¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es?». Y tomando la palabra, Simón responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le responde: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Apacienta mis ovejas». Iluminado por el Espíritu Santo que recibe junto a María y a los otros discípulos en Pentecostés, Pedro organiza la naciente Iglesia de Cristo. Al morir Jesús se convirtió en el principal vocero de la palabra sagrada. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía que lanzaban los rabinos ortodoxos. En los Hechos de los Apóstoles se señala que Pedro era quien, junto con Juan, admitían a los nuevos hombres que querían bautizarse como cristianos. Convierte a miles de personas de extrañas lenguas, bautiza a los paganos, con fe resiste persecuciones. Ya no niega y ni teme. Después del Concilio de Antioquía, Pedro recorre Asia Menor. Predica en las orillas del Mar Negro, navega por el Mediterráneo y llega hasta la capital del Imperio Romano. En el llamado Concilio de Jerusalén, apoya a San Pablo abriendo el cristianismo a los gentiles, frente a quienes lo seguían ligando a la tradición judía. En medio de las persecuciones a los cristianos desatadas por el emperador Nerón en el año 64, Pedro escribe 2 epístolas de consolación y de fe. Las 2 cartas de Pedro forman parte en el Nuevo Testamento de las llamadas epístolas católicas que siguen a las 14 epístolas de San Pablo. Según la tradición, vacila y abandona Roma, pero el maestro le sale al encuentro. Pedro le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas?». Y Jesús le responde: «A ser crucificado de nuevo».
Pedro entonces comprende y regresa a Roma, donde lo espera el martirio. Fue crucificado con la cabeza hacia abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Transcurría el año 64-67 después de Cristo. Con el sacrificio de aquel pescador, hecho a imitación del que sufrió su maestro en el Gólgota, se desplomaron los muros de la orgullosa Roma pagana y por sus grietas pasó la luz de la redención. Una tradición sitúa su tumba en la colina del Vaticano, lugar donde el emperador Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y San Pablo. Su fiesta se conmemora cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, una gran fiesta en la que recordamos a estos dos grandes testigos de Jesús que con su vida defendieron el Evangelio. Los católicos ese día deberíamos hacer una solemne confesión de fe en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El Papa Francisco en el 2015 manifestó que San Pedro, San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Ellos nos empujan hacia Jesús para que hagamos todo lo que Él nos pida.